Bueno, amigos, miren, hoy evidentemente, como estaba diciendo y como señalaba Claudio, creo que es un programa muy especial. Realmente hemos tenido que tener una gran paciencia para muchas situaciones que se han dado, acusaciones, campañas, difamaciones. ¿Por qué algunos opositores, en vez de ponerse a hacer su maldito trabajo, estoy hablando con usted, Estado Desastre, usted, Rodiles? Debido a la propia situación que estamos confrontando, todo esto se lanzó. Usted está en Cuba, usted salió huyendo de aquí. Usted se fue para Cuba para tratar de alguna manera justificar el dinero de los GRAN que le han dado. Toda esta campaña de difamación y calumnia con respecto a los recursos y los fondos que recibía Estado Desastre. Yo creo que lo primero que tiene que hacer usted es salir a explicar dónde está el dinero. Se lanzó cuando nosotros estábamos dentro de la isla y se hizo exprofeso. Se hizo no solamente para que nosotros termináramos en la cárcel, sino también se hizo para desmantelar todo el trabajo que teníamos, un trabajo amplio, un trabajo en el que se cuidaba a todos los activistas, un trabajo en el que se alcanzó un nivel de distribución de información como nunca antes, un trabajo donde se alcanzaron a realizar protestas que el régimen muchas veces le resultaba difícil controlar y sobre todo, como les decía, un volumen de información no solamente en La Habana, sino en otras provincias. Y hay activistas que realmente conocen perfectamente porque fueron sujetos y artífices de toda esa articulación. Y para nosotros siempre fue, y nos duele mucho verlo y es muy frustrante, vimos de alguna manera un gran talento de la gente para hacer todo esto. Entonces, todo esto se renueva y se mueve a partir del video de Armando Valladares, en el que él muestra cifras muy específicas, cifras que son completamente verídicas porque las saca de los reportes que se hace al IRS, que es el sistema de impuestos, es la institución de impuestos del directorio revolucionario que está encabezado por Orlando Gutiérrez Boronat. Yo quiero decir, y creo que también el propio Valladares es enfático en eso, yo no puedo hacer, no tengo ninguna prueba para decir que estos recursos o este dinero se ha destinado a usos personales del señor Gutiérrez Boronat. Yo no tengo prueba de eso. No sé si existen o no, ya se irá viendo, pero lo que sí uno puede decir, de acuerdo a la vivencia que uno tiene de Cuba, de cómo se trabaja en Cuba, que realmente es inmoral y es tremendamente frustrante ver que esas cifras de dinero, y estamos hablando desde 2021, del 2001 al 2022, más de 30 millones de dólares. Estamos hablando de en un año gastarse más de $500,000 en viajes exclusivamente, de gastarse más de $700,000 en un año en la emisión de Radio República, que es una emisora que muy poca gente puede ver en Cuba y que realmente tiene una programación bien reducida. Esos gastos y esas cifras contrastadas con las penurias que están pasando los opositores y los activistas al interior de Cuba, de señores y amigos y amigas, es un escándalo. La gente en Cuba, y nosotros lo hemos explicado muchísimo, de hecho Claudio sostuvo un programa semanal durante muchos meses que se llamaba Presos de Castro, donde ponía las penurias que están pasando los presos y sus familiares y los activistas. Señores, en Cuba hay muchísimos activistas que viven en chozas, que viven en viviendas que están en una condición terrible, que no tienen los mismos, no tienen medicamentos, que se enferman y no tienen, hay veces te dan una golpiza y no tienes no tienes un antiinflamatorio o un analgésico para mitigar el dolor. Y tienes que buscar que alguien te resuelva, o tienes una infección y no tienes un antibiótico. Ese ha sido el pan de cada día de la oposición cubana durante largos años. Y que de momento uno vea que estas cifras son las que se manejan, y quiero ser muy específico y muy claro en este punto, y lo voy a detallar, no solamente por el directorio y el señor Orlando Gutiérrez. Hay, señores, decenas de ONGs, hay decenas en América Latina, en Europa y demás, que manejan presupuestos, que tienen gastos para oficinas, que tienen gastos para viajes, como en este caso, que tienen gastos para salarios, que tienen
que cada vez que dan un viaje, eso es boleto de avión, eso es hotel, eso es comida, eso es transportación, eso es per diem, un estipendio. Señores, y cuando uno contrata eso con la situación de Cuba, es vergonzoso. ¿Qué ocurrió? A nosotros se nos lanzó una campaña cuando empezamos a denunciar que habían proyectos que no tenían futuro, que no tenían sentido y que hacía falta poner todo ese esfuerzo y todos esos recursos al interior de la isla. Se nos empezó a hacer advertencias y terminamos sencillamente con una campaña de difamación. Eres un oportunista y un descarado. Y tu accionar en todos estos años no ha hecho más que dañar a la oposición. Y cortándonos los recursos para que nosotros pudiéramos trabajar. Para que la vea la USAID, para que le quiten los fondos a Rodil y me lo den a mí. Vaya, porque ahora la maricona es a lo grande y descarado. Yo el programa de hoy quiero destinarlo, como decíamos Claudio y yo al principio, a esclarecer y a rebatir parte de toda esa campaña, porque ya existe un escenario distinto. En este momento estamos fuera de la isla y se puede hacer. No obstante, incluso parte de los videos y los materiales que le vamos a mostrar a ustedes están borrados, difuminados los rostros de los activistas. De esos videos existen decenas. Hubo muchísimos activistas que hicieron un trabajo tremendo, con un riesgo tremendo, con una cautela tremenda. La seguridad del Estado en casi el 100% de todo ese trabajo no lograba ver cómo lo estábamos haciendo. Y por eso les digo, realmente es penoso y bochornoso lo que ocurrió con todo ese trabajo y todos esos ataques que al final terminaron golpeando tremendamente a la oposición. Definitivamente los grants o los presupuestos o las ayudas a los proyectos, ya se hable en inglés o ya se diga en español, son obligados y necesarios. Y yo quiero comenzar con un fragmento del expreso político, Juan Carlos Herrera Costa, que fue muy enfático y durante años tuvo una campaña para denunciar lo que estaba pasando con el tema de los presupuestos y sobre todo porque él lo vivió en carne propia. El expreso político del Grupo de los 75 tenía su campaña y de hecho le llamaba los grandes a muchas personas que estaban en esta dinámica. Las ayudas siempre en todas estas luchas son necesarias. Las ayudas efectivas. Te voy a poner un ejemplo. Si Ucrania no hubiese estado recibiendo la ayuda que está recibiendo de todo el bloque en pleno de la OTAN y de otros países, ¿estuviese resistiendo? No. Seguro que ya Putin se los hubiese tragado. O sea, si no hubiese tenido esa ayuda, no estuviera resistiendo, ya estuviera rendida a Putin. Entonces, si las ayudas que destina la ANEP y la USAID efectivamente hubiesen estado enfocadas en la lucha de la oposición anticastrista y directamente a la oposición anticastrista, otra cosa sería. Pero desgraciadamente están yendo por lugares que no son, por atajos que no son y no conducen a nada. Haciendo lo mismo no vamos a obtener diferentes resultados. Eso es lo real, lo que está pasando. La oposición cubana está huérfana y la han desenfocado totalmente. Le han desdibujado todo. Bueno, el programa fue más extenso, fue junto con Néstor Rodríguez Lobaina y también Claudio Fuentes y Juan Carlos explicó y se explayó completamente en todo este tema, que él realmente llevaba años y lamentablemente falleció recientemente, hace unos meses atrás, porque en toda esta discusión creo que su punto de vista hubiera sido tremendamente importante. O sea, yo quiero partir del punto de decir que las ayudas en un sistema totalitario para confrontar a esos regímenes, a esas tiranías, es fundamental. Sin eso es imposible trabajar. Pero lo que no puede pasar, y es lo que decía Juan Carlos, es que de momento acá existan decenas y decenas de ONGs que están definitivamente viviendo, han hecho un modo de vida de estos recursos y sencillamente lo derriten. Señores, tenemos decenas de ONG reportando la violencia, los maltratos y los abusos de momento, contra 1, 2, 3, 4, 5 opositores o activistas.
Y esos opositores y activistas y su familia están pasando las de Caín. Sin embargo, todas esas organizaciones, todas esas ONGs, como decía anteriormente, tienen varios trabajadores, tienen salarios, viajan, pagan aviones. O sea, señores, derretir ese dinero para un resultado realmente tremendamente pobre. Entonces, la justificación siempre es decir, no se diga nada porque esto ayuda al régimen. Pero cuando estas mismas inquietudes se han manejado en privado y se han dicho en privado, no se ha hecho absolutamente nada. Y se pide que se haga silencio y que todo siga igual. Y ya es demasiado porque son 66 años de sufrimiento, 66 años de triturar un país. Y estamos viendo lo que está pasando en otros países como en Venezuela, que si no hay una efectividad, si no hay una estrategia real, si no hay un plan, no va a haber absolutamente ningún cambio. Y esos individuos van a seguir por los siglos de los siglos triturando a nuestra nación. Entonces, toda esta discusión tiene que ocurrir en forma seria, tiene que ocurrir en forma cruda, y los medios de comunicación, los conocidos como medios independientes, léase ADN Cuba, léase Cubanet, léase Diario de Cuba, léase Radio y TV Martí, léase Cibercuba, nómbrese a todos esos medios, no están haciendo nada. Hacen omiso caso a toda esta discusión que es obligada que se haga. Cuando se dieron los ataques contra Estado de SAT y contra nuestras personas. Porque a los cubanos no les importa la mierda que está hablando Rodila en ese programa cuatrero que no lo ve nadie. Se hicieron para acallarnos y para que todo el mundo viera lo que ocurría cuando uno se atrevía a mencionar lo que estaba ocurriendo. Que saco las pruebas y que descaracterizo a monigotes como tú. Cuando uno decía, señores, la oposición interna está descalza, está desprotegida, se está quedando como un barco a su propia suerte. Y eso es lo que ha pasado y ese es el resultado de varios años de ese abandono. Entonces, el tema que yo quiero seguir desarrollando acá es precisamente cómo se ha desarrollado una sinergia, principalmente entre grupos que están en el exterior y esas instituciones norteamericanas, donde lo que se hace es derretir ese dinero y no se llega a ninguna efectividad. Durante una época era sacar a pasear a los activistas, o viajar aquí, allá, allá, y uno después se daba cuenta y decía, bueno, pero ¿qué estoy yo resolviendo con esto? En nuestro caso, a mí me ocurrió y llegó un momento que dije, no, basta. Nosotros no podemos seguir de un lado a otro para no resolver nada. Nosotros necesitamos esos recursos al interior de la isla para trabajar, para que los activistas puedan llevar adelante sus funciones, para que los activistas puedan llegar al pueblo, para que los activistas le puedan mostrar al pueblo cuál es la función y cuáles son los planes y la hoja de ruta y qué desea la oposición. Y ahora yo voy a mostrarle parte de todo ese trabajo que se hizo en el Foro por los Derechos y Libertades durante un buen tiempo. Y después les voy a explicar, voy a arrancar con este pequeño corto video, pero después les voy a explicar cómo fue que llegamos a ese momento desde Estado de SAT, porque toda esa campaña se giró contra Estado de SAT porque estábamos hablando y mencionando y diciendo todas estas verdades. Déjenme compartirle este video en este momento y ya después voy a seguirle hablando de cómo fue el desarrollo de nuestro proyecto y cómo llegamos al Foro por los Derechos y Libertades, que desde ahí en esa plataforma se sumaron muchísimos activistas, se sumaron activistas mujeres, activistas hombres de distintos grupos, de distintas partes de la isla, y el trabajo fue fenomenal, fenomenal como nunca se había logrado hacer. Bueno, incluye en noticias, información, cultura, la que te digo, la que te instruye. Estamos repartiendo discos al pueblo para que se informe más y hagan más los ojos para que vean de que todo lo que dicen los casos por televisor es mentira, que la verdad está ahí en la información.
en los discos. Libertad para el pueblo de Cuba. Parece que hoy no habrá desacuerdo, ni en el sofá, ni en la trastienda. Tra la la la, la la la, tra la la la, la la la. Son los problemas que tiene Cuba. La la la, tra la la la, la la la. Paseo despacio, fumigando insectos. La luna roja ladra mi perro. Busco sombrero con plumas de invierno. Mi hígado necio envejeciendo. La 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 la. Para que veas realmente lo que no se ve en la televisión cubana. Gracias, que tenga buenas tardes. Deme uno. Vamos. Para que veas lo que no se ve en la televisión cubana. Aquí armando los derechos del foro. Ah, bueno, míralo. Para que esté actualizado. Esperando juicio, estoy dentro de esto. Me meto en un bar que está desierto. Orino en la calle, me vacío por dentro. Todos se fueron, aunque los estoy viendo. Tra la la la, la la la, tra la la la, la la la, tra la la la, la la la, tra la la la. Día bueno del desencuentro, caminata sola entre aliens y muertos. Qué distracción la gente y sus cuerpos. Un día bueno para el no regreso. Tra la la la, la la la, tra la la la, la la la. Para que vean lo que no se ve en la televisión cubana, las actrices tenemos a las damas de blanco. Señores, eso se hacía mes con mes. Y aquí luego van a entrar algunos activistas, no los adelanto quiénes son, pero van a entrar, que van a explicar todo ese trabajo que se hacía. Señores, mes con mes se repartían miles y miles de discos. Les voy a poner un pequeño videíto para que vean todo el tema de las impresiones. Aquí les pongo una foto para que tengan otra idea de todo lo que se repartía. Estos son, cada torre de esa tiene 100 discos. Y mensualmente se repartían bultos así y así. Completo. Todo eso, señores, todo eso se repartía mes con mes. Implicaba una red de decenas y decenas de activistas, desde lo que buscaban los discos, porque evidentemente usted no puede llegar allá a una tienda del régimen a comprar toda esa cantidad de discos. Compraban los discos, los trasladaban secretamente, los llevaban a lugares, se quemaban todos esos discos, se sacaban esos discos, se distribuían a todos los diferentes grupos, se distribuían todas esas copias. La gente llegaba a todo eso y se grababa para saber que todo el mundo estaba cumpliendo con ese trabajo. Y eso se hizo, señores, meses y meses y meses. Y la mayoría de las veces, por no decir que casi el 100%, no cogieron a nadie. Y la gente trabajó de fondo, de base. Cuando alguna gente dice acá, hay que trabajar con el pueblo. Señores, ¿de dónde ustedes creen que la gente del pueblo después gritaba y salía y gritó el mismo 11 de julio y todo, libertad y todo? Del aire. La gente que hoy en día dice,
porque lo hicieron, porque nosotros, señores, años de trabajo consistente, clandestino, por debajo, y se logró muchísimo. Pero, sin embargo, lo que hicieron fue, cuando se empezó a decir que hacía falta más recursos para la ayuda para este trabajo, porque hubo encuentros y se le explicó lo que se estaba haciendo a las personas acá del exilio, al propio Orlando Gutiérrez Boronat y a otras personas, se le dijo, necesitamos más, tenemos la estructura, tenemos cómo hacerlo, necesitamos más. Nos dejaron simple y llanamente colgados de la brocha. Ahora, usted ve todo ese trabajo que se hizo, y que se extendió hasta hace muy poco, ya no solamente después con discos, sino también memorias y demás, se hicieron con los recursos, por supuesto, porque uno no tiene en Cuba de dónde, en un régimen totalitario, en una tiranía, de dónde sacar los recursos. No tienes cómo hacerlo. Estás preso en ese sistema. Estado de SAT arrancó en el año 2010 y hasta el 2013 usamos mis propios recursos, los recursos familiares, y en un primer momento el amigo Jorge Calaforra participó y hizo algunos aportes por el 2010 y algo más, y después fue a golpe de los recursos propios. Todos los eventos que se hicieron, y ahí están los videos, señores, videos de una cantidad de eventos que se hicieron, conciertos, exposiciones, muestras de cine, paneles, debates, talleres con activistas, una cantidad de talleres tremendo para entrenar a los activistas, viendo todos los videos de lo que era la lucha cívica no violenta en Sudáfrica, en otros lugares, cómo comportarse, cómo hacer las cosas, cómo proyectarse. Todo ese trabajo se hizo sostenidamente. Por supuesto, a partir de determinado momento, sí necesitamos la colaboración de instituciones desde el exterior. Y gracias a Dios, tuvimos algunos recursos disponibles provenientes de esas instituciones, principalmente de dos instituciones, una norteamericana y otras europeas. Ahora le digo una cosa, los recursos que tuvimos son, pero por mucho, menor cantidad, yo no sé qué por ciento, 5% si acaso, no sé qué por ciento, mucho menor de todas esas ONG y todos esos grupos que están en el exterior. Y todos esos recursos que se obtuvieron, y aquí los tengo, se los voy a enseñar, para que ustedes lo vean, completamente documentado cada gasto en cada cosa. Y por supuesto hay cosas que no se pueden hacer públicas, pero todas esas instituciones, y ustedes se pueden dirigir a esas instituciones y preguntar, completamente documentado absolutamente de todo. Mire, estos folders, esto es 2016, mire, ahí está adentro, aquí está adentro toda la información de cada gasto absolutamente que se hizo en todo eso. 2016, 2017. Todos los gastos, exactamente, mire, todo reportado, absolutamente todo a detalle. 2018, todo a detalle, hecho acá, a detalle completo. 2019, a detalle completo también, ahí está absolutamente todo el reporte de todo, a detalle. Y acá tengo otro de 2020 y lo que se hizo hasta que cortaron completamente. ¿Y por qué cortaron? Por toda esa campaña. A quien único beneficia en su accionar Rodiles y en su eterna contradicción es a la dictadura cubana. Por lo tanto, está incluido en la lista. Por toda esa campaña que se hizo. Y, por supuesto, también tuvimos, gracias a Dios, la colaboración y la ayuda de algunos donantes privados, que no estoy autorizado a decir su nombre, en algún momento lo puedo decir sin problema si a esa persona le parece, que fueron tremendamente colaborativos, ayudaron y nos permitieron poder hacer todo este trabajo que se hizo durante años, como les digo. Toda la campaña que se hizo gritando, enseña los fondos y todo eso que hizo este individuo, Alexander Otaola, provino de que cuando empezamos a decir ya en el 2017, la oposición está desamparada, está sola, no tenemos con qué seguir trabajando, pues nos tiraron a un lado. Otra campaña que lanzaron ellos mismos fue que nosotros estábamos usando los fondos de otros grupos. Señores, nosotros empezamos a recibir, aquí yo les estaba mostrando 2016, pero nosotros empezamos a recibir colaboración de otras instituciones desde el 2014, 2013, 2014, que también está todo perfectamente bien documentado. Desde ese momento, realmente no tuvimos un aumento de los fondos que teníamos. Lo que hicimos fue salir a buscar fondos privados, fondos de algunas y personas que nos empezaron a ayudar, y a partir de eso fue que se pudo armar todo esto
del Foro por los Derechos y Libertades. Y la gente veía todos estos videos que ustedes ven. Todo eso se mandaban comprobantes de lo que se había comprado. Se mandaba las firmas de todos los activistas en papel firmado. Recibí tanto y portarlo al mes para que la gente pudiera moverse, de transportación, de hospedaje, porque había personas que iban de otras provincias y se quedaban en La Habana, se escondían. Había individuos y activistas que tenían que esconderse en las terminales, en distintos lugares, transportarse el carro y por supuesto eso hay que pagarlo. Las impresiones que ustedes vieron cuando la campaña, no solamente del Foro, anteriormente se hizo la campaña por otra Cuba, que era con el tema de los pactos. Se repartieron miles y miles de plegables por todo el país. Ahí están los videos. Todo eso ustedes lo pueden ver en el canal de Estado de SAT. Y los activistas que participaron no nos dejarán mentir cómo se trabajó. Yo tengo aquí un audio. Déjeme mostrarle este audio. Y le digo, por acá hay amigos que van a entrar. No quiero adelantarlo. Pero déjeme mostrarle este audio de uno de los activistas que estuvo en esas campañas. Y hace poco le mandaba este audio a Claudio. Se los voy a compartir para que ustedes lo oigan. Bro, es así lo que tú estás diciendo, yo estoy claro en eso. Yo estoy claro en eso. Claro en eso, bro. Brother, yo estoy claro de que yo tenía 8 personas trabajando para mí y tú siempre me diste el pago. Y tú siempre me diste mi pago. Tú siempre me diste el pago mío. Pon el audio ese para que todo el mundo lo oiga. ¿Viste? Brother, yo estuve en Villamarita. Para que tú veas que la gente pone cartel y pone como eres, pinga. Y la gente habla que si Antonio, no sé qué. Brother, cuando yo estuve en Villamarita, fíjate lo limpio que trabajamos nosotros. Y como tú me enseñas a trabajar, que tú me decías, vamos a ponerle el nombre así, escríbeme esto y borra aquí, vamos a ver en tal lugar. Brother, lo único que ustedes hicieron fue cuidarme. Excepto otras personas que querían que yo hiciera, trabajara para ellos y no me cuidaban. Brother, cuando yo estuve en Villamarita, me preguntaron de Antonio y lo que me preguntaron fue, me dijeron, como que yo no tenía que ver nada con Antonio, y era en el tiempo que yo estaba trabajando con ustedes, fula. Me dijeron, hey, ¿qué tú crees, Antonio Rodríguez? Me preguntaron de todo el mundo, de esta jeva artista, ¿cómo se llama? De Tania Bruguera, me preguntaron de todo el mundo. Y me preguntaron, hey, ¿qué tú crees, Antonio? Y yo le dije, no sé, Antonio, yo y él no tenemos nada que ver. Ah, no, ya está bien, mi hermano. Ustedes siempre lo que me cuidaron, y en ese tiempo, que con el verdadero que yo trabajaba era con Antonio. Señores, hubo decenas de activistas, incluso personas que no estaban vinculadas a la oposición, personas que nadie conocía como opositores, que estuvieron implicados en todo este trabajo, que tuvieron un cuidado exquisito y que nunca los cogieron. Pero el problema es que cuando uno empezó a hablar y empezó a señalar que si el proyecto Cuba Decide no tenía pies ni cabeza, que eso no iba a ninguna parte, que era un proyecto externo, que realmente no estaba anclado en la situación interna, que nosotros necesitábamos ayuda para seguir desarrollando y ampliando nuestro trabajo, empezaron los ataques. Y el primer ataque vino en el 2018, después de la cumbre de Perú, y después cuando empezó este suceso, personaje, este bufón, lo alentaron porque él ni siquiera nos conocía a nosotros, no conocía a SAT, no conocía nada. Y ahí fueron y le empezaron incluso a pasar la información del trabajo nuestro y demás para que él fuera y nos atacara. Libertatis es la ONG que se abrió en Texas, en el estado de Texas, y por donde tú recibes tus fondos. Sal públicamente y di con estas palabras que tú no tienes absolutamente nada que ver con Libertatis. Lo último que oí fue que saliste huyendo cuando empezó una auditoría para saber dónde estaba el dinero, Rodiles. La razón por la que fueron incluidos en la lista es justamente porque esta gente no hace nada por la libertad de Cuba. Y todo ese intento de asesinar nuestra reputación tenía como objetivo sacarnos del juego político. Y ninguno de los medios de comunicación, ni ninguno de los actores en el exilio, nómbrese Orlando Gutiérrez o Marcel Felipe o nadie, intervino para decir paren esa situación. Todo lo contrario. Y aquí yo tengo una foto que me parece que es de las fotos más bochornosas que tenemos en los últimos tiempos, y es cuando llevaron a ese bufón frente al presidente Trump, y el congresista Mario Díaz Valar incluso le sirvió de traductor.
Y en ese momento, ese individuo tuvo el valor de presentarnos en una lista roja o negra para que no nos dejaran entrar más al país. Señores, hicieron todo lo posible para que nos encarcelaran, para que nos metieran preso. Yo le digo que cuando uno ve todo esto en el tiempo y ve todo lo que ha venido pasando y ve toda la penuria que ha venido pasando el activista en Cuba, los periodistas independientes, los presos y sus familiares, lo que genera es una gran frustración y un gran rechazo a todo esto que se ha venido haciendo durante todo este año. Y que ahora aparezcan esas cifras astronómicas y que, repito, esas cifras no son exclusivas del señor Gutiérrez Boronat. A mí me gustaría ver las cifras de Cuba Decide, a mí me gustaría ver las cifras de otras ONG en viajes y en gastos que realmente son una burla a lo que está viviendo y a lo que está padeciendo la gente al interior de la isla. Si todo esto no se da una discusión seria, señores, olvidémonos de la libertad de Cuba, porque todo va a seguir cayendo en el plano de la palabrería. Desde Estado de SAT y mi persona, tengo absolutamente todas las pruebas por escrita, en video, testimonios de personas de cada centavo que se gastó y cómo se gastó. Y hoy ustedes vieron una parte, porque hay mucho más de todo ese trabajo que se hizo con intensidad desde el año 2011 hasta la fecha, hasta hace par de años. Y sobre todo, algo que realmente para nosotros es un orgullo es cómo se cuidó a los activistas, cómo se protegió para que, a pesar de estar en las condiciones en que estaban y a pesar de que cuando protestábamos sí nos machucaban, sí nos caían a golpe y de todo, pero dentro de todo eso tratar de proteger y no tirar a la gente como carne de cañón para entonces después sacar dividendos. Eso es muy bajo, eso es muy sucio. Y la labor que han hecho algunos individuos desde acá es realmente muy reprochable, muy reprochable.